Vamos a hablar ahora de cómo hacer nuestras presentaciones inolvidables, de cómo hacer esas presentaciones inolvidables y sobre todo de qué es lo esencial que necesitamos para hacer, para dejar huella, para que cuando nosotros entramos en contacto con un cliente en cualquier circunstancia, especialmente en nuestras presentaciones, en nuestras conferencias, en nuestros seminarios, en nuestros talleres, en nuestras formaciones, podamos dejar huella, verdadera huella en esos clientes. Y para eso hemos traído a este plató, bueno, no le hemos traído porque ha venido solo, a Miguel Ángel Romero, que ya le conoces. Él es el director general de formacionparaformadores.com y es abogado, formador, coach, terapeuta, bueno, y un montón de cosas más. Miguel Ángel, muy buenas tardes, bienvenido de nuevo al programa. Muy buenas tardes, muchas gracias, bien hallados. Bueno, pues Miguel Ángel, vamos a hablar, si te parece, de eso, cómo hacer tus presentaciones inolvidables, pero cuáles son las claves o las bases para hacer nuestras presentaciones inolvidables, porque hay veces que nos enrollamos en un montón de cosas, o sea, hay veces que hacemos más difícil lo que realmente luego es más sencillo y nos liamos a buscarle los 3 pies al gato cuando realmente tiene 4. Bueno, o eso dicen, ¿no? Seguro que habría el desconfiado que lo contaría, sí. Contaría los pies. Pues la verdad es que es una pregunta apasionante porque, es decir, yo mismo que me dedico a esto y vivo esto y tengo mucho contacto con colegas y compañeros como también es tu caso, también sé que vives de esto y lo haces, o mucha otra gente. Es una discusión bonita entre nosotros de qué es lo realmente importante. Pues yo creo que mejor PowerPoint, mejor no, mejor una cosa, mejor lo otro, mejor corto, mejor largo, mejor tal, mejor... Y el otro día discutiendo con un cliente que fui a dar una conferencia y me habían preparado el cañón, la pantalla, todo el mogollón, el cable preparado para enchufar y dije, no traigo ordenador. Pero ¿cómo que no traes ordenador para una presentación? ¿Cómo es esto posible? Si lo había comentado, no, yo lo hago con papel, yo solo escribo. Pero si eso es anticuado, pero si tienes a tus pies aquí la tecnología, ¿por qué no usarla, no? Total, que estuvimos discutiendo un rato, al final lo hice como yo creía, salió bien, afortunadamente, si no me hubiera costado un disgusto, y luego tomamos un café y estuvimos discutiendo qué era lo importante, la pregunta que tú me has hecho. Y fue una conversación magnífica para mí, porque me di cuenta que en realidad ¿para qué me voy a inventar yo lo que yo creo que es lo importante? Cuando el que tiene la balanza, el fiel, el voto definitivo, ¿quién es? El que está ahí, el que está viéndonos ahora, el que atiende la presentación, no el que la da. Entonces la gente, cuando acaba una presentación, es como los vinos. Yo no sé mucho de vinos, pero sé cuándo me gusta o no me gusta. Claro, evidentemente. Es decir, tendrá todos los puntos que quieras en la guía, no sé, que a mí este vino no, y este sí. Pues esto es lo mismo. Si tu gente que viene a una presentación, bien sea comercial, bien sea una conferencia, bien sea un curso, valora muy positivamente lo que ha vivido, es un éxito. Y si valora que no, pues no es un éxito. Claro, porque fíjate que muchas veces nos pasamos, y esto lo comentaba por ejemplo yo en una conferencia en Valladolid esta semana, cuando le decía a las personas, dicen, lo importante no es el valor que tú entregas, el valor que tú entregas es irrelevante si tu cliente no lo valora. Entonces, ¿para qué te sirve? Totalmente. Y esto pasa muchas veces. Yo he visto muchas empresas, no solamente en la formación, sino en otros campos, donde dicen, no, si es que yo al cliente le doy esto y además le hago esto y fíjate la máquina lo que hace y tal. Pero si el cliente eso no lo valora, no lo quiere otras cosas. Y de todo ese valor que tú le estás dando, realmente solo quiere esto. Entonces, estás pensando que dices, no, y además, ¿cómo competir en el mercado? Pues voy a entregar más valor y voy a llenar el curso, o voy a llenar la presentación, o voy a llenar el servicio, lo que sea, de cosas y más añadido, cuando el cliente no lo quiere y no lo valora. Entonces es un esfuerzo el que hacemos, un esfuerzo tremendo y un esfuerzo estéril, un esfuerzo inútil, ¿no? Totalmente. Y fíjate que hay una cosa que es curiosa, que normalmente los formadores y los presentadores no hablamos de marketing de la formación o de la presentación. No hay un estudio de mercado de qué quiere realmente tu mercado, sino que vas endiosado y cuentas lo que tú crees y como tú crees. Sí. Como eres el gurú. Yo, presentaciones fabulosas, aquí la tenéis, ¿no? Aquí, y esto es lo que tenéis que aprender. Me da igual lo que tú quieras, esto es lo que tú tienes que aprender y esto es lo que te doy, ¿no? Y si no te ha gustado, es que no estabas preparado. Es decir, el problema está en el otro. Es decir, ¿cuántas veces alguien recibe una crítica, una valoración, una encuesta y dice, pero este era el tío que estaba ahí al fondo, que este no se enteraba de nada? Que no se enteraba de nada. Dice, bueno, pues es un cliente tuyo que posiblemente te deje de comprar. Tanto esto es vital.
Y la verdad es que charlando con luego me fui dando vueltas a casa mientras que vas conduciendo, vas con el piloto automático y pensando, digo, joder, pues la verdad es que esto es clave. En otros negocios y como consultor lo he hecho. Sacar los atributos de calidad, lo que realmente valora un cliente. Y lo he hecho en temas de retail. Lo he hecho incluso trabajando con clientes en temas de aviación o prestación de servicios al cliente. Digo, ¿y no he hecho el estudio para lo mío? Claro. ¿Y no he hecho esto? Y empecé a pensar, pues habría que hacer una encuesta de mercado. Y luego me di cuenta que era lo más simple del mundo. Ajá. ¿Qué mejor encuesta de mercado que tener 800 opiniones de gente que ha declarado que la acción formativa, la conferencia o la presentación ha sido maravillosa, que les ha encantado, que su nivel de satisfacción es 10 y te contestan cuál es la característica clave que lo ha hecho para ti tan valioso? Claro. Es preguntar, y además preguntar a la gente que ha salido satisfecha, no a la que no ha salido satisfecha, sino a la que ha salido satisfecha, mucho mejor, ¿no? También es cierto, yo es que tengo menos de las otras. De las de no satisfechos no tenía masa crítica suficiente, pero posiblemente, y en algún caso que sí que he tenido, o de lo que me han contado, son el reverso oscuro de la fuerza. Ajá. Me explico. Si una de las críticas positivas, al analizar estas 800 respuestas, me encontré, leyéndolas, tabulándolas, y me encontré con que había 10 que se repetían constantemente. 10 cuestiones que se repetían constantemente. Que aparecen, y en formaciones, en diferentes formaciones, en diferentes cursos que no tenían nada que ver unos con otros, ¿no? Ni contenido, ni duración, ni siquiera formato, algunos más taller, curso, sala, aula, otros una conferencia, otros una presentación breve. Y había 10 una correlación de 10 que se repetían. Que se repiten y se repiten y se repiten. Y ahora, ¿podemos saber cuáles son esas 10? No sé, aquí, no sé, vamos a ver si, yo creo que vamos a ver si le convencemos. Bueno, aquí tenéis Twitter, y yo desde Twitter, sí me gustaría desde Twitter, que vamos a ver si le incentivamos todos desde Twitter para que nos cuente exactamente cuáles son esas 10 claves de esta encuesta que has sacado. Yo te invito a que lo hagas desde Twitter. Como hay un pequeño de delay, vamos a ver si nos contestan desde Twitter, y mientras tanto vamos a saludar a algunas personas como Modislar, buenas tardes, que nos está saludando desde el programa, desde Twitter. A ver quién hay más. Bueno, claro, pues está tuiteando también, estaba aquí Andrés López. A ver, porque esto, Andrés está tuiteando constantemente. Andrés, para de tuitear, porque no dejas a los demás que tuiteen, Es multifunción. Lola García también está tuiteando por aquí. Bueno, pues ahí te dejo, y nos están pidiendo que desveles esas 10 claves, esas 10 cuestiones que se repiten y que nos pueden ayudar mucho a enfocar mucho mejor en esos cursos. Está bien, soy facilón, como es, soy facilón, por si acaso me obligabas, me las he traído escritas. Al final ahora igual cuando las revele dirán, pues qué obvio, ¿no? Pues esto es obvio. Bueno, será obvio o no, pero os digo, antes de revelarlas, por crear un poco más de expectativa, sí. Hice una validación. Es decir, que además es un diseño muy típico de Servucción, de producción de servicios, que fue, bueno, pues Servucción. Producción de servicios, Servucción. No sabía oído ese término. No es un término, es decir, porque al final los servicios parece que es como yo voy y me pongo. No, un servicio se diseña. Es importante, si no puede ser una chapuza. Y no tienes ni idea de lo que puede salir. Entonces esto es una técnica de calidad de producción de servicios donde tú listas lo que valora más el cliente, que puede ser que no es lo que tú valoras más. Tú estás muy orgulloso de una serie de cosas, pero el cliente, como tú has dicho antes, ni lo ve, ni lo nota, ni nada. Y sin embargo, no sé, si en un taller te vuelven el coche sucio, tu percepción del taller es horrorosa, y sin embargo a lo mejor ellos ponen más atención en tener las herramientas homologadas alemanas más sorprendentes, y el cliente jamás sabrá esto, ¿no? Sí, totalmente. Por poner un ejemplo que todo el mundo si es que nuestros ordenadores son la última y tal. Sí, pero es que a mí me habéis dejado el asiento hecho una porquería. Pues yo lo que he hecho es, para leer alguna manera, he entresacado estas 10 claves y lo he correlacionado con algunos talleres, tanto míos como de algún colega y compañero, para ver realmente si el taller satisfacía o la presentación satisfacía estas claves. Y ver curiosamente que cuantas más satisfacían, mayor éxito, mayor recompra y más ediciones del taller se desarrollaban. Y cuantas menos cumple,
taller que se ha acabado, menos público y menos rentabilidad. Ajá. Con lo cual es un dato interesante. Sí, sí, muy eso interesante. Eso es validar la encuesta. Así que vamos a ello. Vamos a ello, vamos a ver. 10 claves. La primera, y que parece muy obvia tal vez, la gente lo que dice es que tiene que ser útil. Bien. Útil en un término amplio, útil para la vida, porque aquí ya, dependiendo cuál era el contexto, bien profesional, me he llevado cosas que puedo poner en marcha, o bien personal, me sirven para mí, para mi vida diaria. Ajá. Pero llevo algo que es aplicable, no es vago, no es solo teórico. Fíjate, hoy precisamente hablando de esto, hoy estaba para el Club Círculo de Marketing, damos una masterclass una masterclass todos los meses, y entonces estaba hablando con una persona que va a venir a ver la masterclass en el próximo año, no sé si va a ser en febrero, marzo, en abril, y estaba hablando con esta persona y que quería venir a una masterclass, y además que yo la había pedido y tal, y entonces me plantea una masterclass y yo le he dado la siguiente pregunta: fantástico, y ahora, después de la masterclass, ¿qué van a poder hacer las personas después de dar esta masterclass? ¿Qué van a poder hacer? Y me decía, no, van a saber. Vale, sí, eso me parece muy bien. Pero yo no te estoy preguntando qué van a saber, sino qué van a poder hacer. En qué va a cambiar su vida, en qué va a haber alguna transformación que pueden aplicar. No, es que van a saber, que no quiero que me digas lo que van a saber, sino lo que van a poder hacer con lo que van a saber, qué es lo que van a poder hacer. Bueno, pues al final hemos tenido que cambiar toda la presentación para llegar a una conclusión. Dice, no, es que en 2 horas y media que dura la masterclass no puede hacer esto. Digo, no importa, pues vamos a darle una cosa más pequeña, pero que sea aplicable, que es lo que están pidiendo aquí, ¿no? Es importante. Podría ser teórico también. Es decir, si mi objetivo es aprobar una oposición, lo que quiero de la formación o la presentación es que me enseñe a aprender y a pasar ese examen. Es decir, que la utilidad al final, o quiero tener el concepto muy claro de la diferencia entre los petirrojos y los colibríes. Bien. Es decir, que dependiendo de cuál sea el concepto del tema, el objetivo, bien, pero final es algo útil. Y la utilidad la marca la persona que está. Pero quiero decir que al final la utilidad es decir, aprender a diferenciar. Yo después de ese curso sabré diferenciar y podré salir a la calle y ver un petirrojo o ver un S y saber cuál es uno y cuál es el otro. Esto es práctico. Sí. Una aplicación, algo que te puedas llevar. Que al final es cuando salgo de ahí, salgo de la puerta de presentación, ¿qué me ha quedado? ¿Qué me llevo? ¿Qué puedo hacer útil? ¿No? Otra cosa, que esto es más de resultado, están mezcladas algunas. Otra que es muy interesante es la despierta mis ganas de aprender. Es decir, me llama la atención la asignatura, me llama la atención la materia, me llevo algo y de repente digo, fíjate que no había pensado yo que el marketing diera tanto de sí. O que el tema de la seducción, fíjate, sin embargo parece clave porque... Y me ha enganchado. Es decir, yo muchas veces acudo a presentaciones, pues supongo como tú, con cierto interés. Y depende en gran medida también del ponente, del formador, cómo eleva o disminuye y tienes 5 minutos de fama. Y nada más. A los 5 minutos que no, empieza la gente a moverse en el asiento y dices malo, y en el café se marchan, ¿no? Otra cosa muy interesante que a veces no tenemos en cuenta, por ejemplo, esta me llamó la atención y que aparece mucho: pasión y coherencia del ponente o del formador. 2 cosas importantes, sí. ¿Cómo está viviendo lo que me está contando? Y aquí no sé si lo puse como ejemplo, pero es decir, mi abogado, es decir, es un tío experto fiscalista y te habla de la prorrata del IVA con una pasión que a mí me resulta inalcanzable, es decir, pero se emociona y te lo dibuja. Claro, a mí pues me apetece escucharle simplemente por la pasión que transmite. Y en segundo lugar, la pasión que transmites y la coherencia. Lo que cuentas, lo estás viviendo. Ajá. No hablas de un libro, no hablas de yo os cuento esto, pero en realidad yo lo hago de otra manera. Yo os cuento esto porque es un libro, pero yo lo hago de esta forma. No, eso no. Entonces, captar que el formador lo que te está contando es experiencia viva, es algo que ha incorporado, es algo que ha testado, es algo que ha probado, es algo que no está. Pero además se nota, porque cuando lo haces así, yo que también doy formación, cuando lo haces y doy conferencias, cuando lo haces así, ves que o sea, esto es una sensación que se percibe, ves que el auditorio enganchas con él, ¿no? Es lo que se llama enganchar con el auditorio, o que el auditorio engancha contigo y está ahí contigo, y eso se nota, eso por lo menos en el escenario se percibe. Totalmente. Sí, son, al final, que dices, son cosas de sentido común, sí, pero bueno, tomar en cuenta, fíjate, en ninguna
me ha parecido algo que aparece en todas las encuestas de evaluación de cualquier tema. ¿Qué te ha parecido la documentación? Sería un factor higiénico. Si es mala, desmotiva y la gente te critica. Pero si es buena la experiencia, nadie cita fabulosa la documentación. Sí. No hay que ponerla buena para que no genere insatisfacción, pero no es algo... la clave de satisfacción máxima. Y sin embargo dedicamos muchísimo tiempo a veces a preparar documentación que nadie valora. O que no valoran especialmente, ¿no? Yo de hecho he de confesar que en los últimos cursos buenos, grandes, de alguno que tú conoces, la documentación teórica inicial es sorprendente, porque es una carpeta con hojas en blanco. Ya está, es decir, tú tranquilo que la vas a llenar tú y va a ser la mejor documentación. Y luego se valida, ¿no? El tema de la practicidad es otra de las claves que te dan. Que sea práctico, que yo me mantenga haciendo. Sobre todo estamos hablando de formación, tanto de los niños que juegan como de los adultos, porque al adulto le pasamos a un rol pasivo. De estar sentado en una silla con cara así, de estar recibiendo y recibiendo y recibiendo, ¿no? Es decir, que pruebe, que juegue, porque tenés la mejor manera de darse cuenta de lo que no sabe hacer y por tanto que decida aprender, o de lo que ya sabe y decida, oye, pues esto sí. Y reforzar el aprendizaje o mejorar el aprendizaje. Claro. No, además te digo una cosa, cuando te acostumbras a ir a este tipo de formación, a este tipo de seminarios, y vas a un seminario o a un taller que no practicas, que solamente estás ahí de escuchante, duro, ¿eh? Yo me duermo. Yo es muy duro. Te duermes y cuando te das cuenta, a lo mejor le estás mirando fijamente, con cara de gato de escayola, haciendo así, que es lo que se llama la escucha activa autogestionada, que es como lo de los perrillos estos que iban en las bandejas de los coches de nuestros padres, y te das cuenta, estás diciendo, escucha activa sí, pero en realidad estás pensando, oye, la libra, ¿a cuánto cambiará por el yen y tal? Porque esto te dice, me he ido absolutamente, no estoy en esto, todo lo que voy a hacer, ¿no? Bueno, estos son 4. Hay otra, la quinta, porque me voy a dejar alguna, me voy a guardar alguna para vamos a hablar de 5, a dejar ahí el... La capacidad de sorprenderme, que sea novedoso, diferente. Me esperaba una cosa, me han dado otra, claro, que sea para bien, ¿no? Si la sorpresa es negativa, perdón. Pero eso es una de las cosas más encantadoras, es decir, no me lo esperaba, me ha sorprendido, ha ido más lejos, me has entregado otra cosa diferente. En definitiva, 10 temas, 10 claves, que son oro en polvo, porque es lo que nuestro cliente, si somos comunicadores, si somos formadores, conferenciantes o presentadores, es desde donde nos van a valorar. Por lo cual, tenerlo en cuenta a la hora de diseñar, para mí no es opcional. Tendría que ser... Es un mandato. Mandatorio, como dicen los ingleses, tendría que ser, es un mandato. Sí. Tenlo en cuenta a la hora de coger el lápiz y el papel, antes de cuál es mi gran idea, lo que a mí me apetece, qué es lo que te están demandando, lo que les va a ayudar más a tener una experiencia más satisfactoria y útil. Y por eso ahora el trabajo de estoy es, vale, esto es lo que ellos quieren. Y ahora la pregunta clave que siempre nos hacemos es, ¿cómo hago para lograr esto? Para poder lograr esto. Claro, y creo que esto es uno de los trabajos, pues yo creo que a mí luego me está encantando. O sea, estar aquí ya diseñando y trabajando, ¿no? Entonces, muy bien, cinco claves para de esa encuesta, valiosa información, ¿no? De esa encuesta. Y fíjate que de todo lo que has estado hablando, claro, en ningún caso has hablado de qué contenido voy a dar o no voy a dar. O sea, que si lo que has hablado es de cómo voy a dar ese contenido. Y, o sea, de la práctica, que tiene que ser práctico, que tiene que ser útil, que tienes que ponerle pasión, eso es del cómo lo voy a dar. Y después, a ver que te leo la chuleta, que sea útil, motivante. O sea, hemos dicho, para hacer un resumen, que sea útil, que sea útil para la vida, que se lleve algo, que te motive y despierte tus ganas de seguir aprendiendo incluso más allá. Que esto nos ha pasado, a veces no sé nada de algo, llego a un sitio, me llevo algo y luego salgo y estoy deseoso de buscar más información. Pasión y coherencia del formador. Que viva, que sea íntegro, que sea práctico y que además sea novedoso, diferente y me sorprenda. Y aunque no podemos decir todas, si me permites, me gustaría dar un pequeño aviso, una invitación. Yo creo que mejor porque yo sé que tienes algo y hay muchas personas que este tema les interesa bastante y hay algo que estás preparando. Yo creo que es bueno que lo comentes, eso que estás preparando, porque seguramente que nuestros, iba a decir oyentes, pero no, porque videntes tampoco, pues
televidentes. Si fueran televidentes serían con la bola, ¿no? Nuestros telespectadores, pues seguramente les interesará eso que estás preparando y que es muy interesante y además es ya. Ya, dentro de muy poquito, el día 27 de noviembre a las 5:30 de la tarde, hora de Madrid, España. La semana que viene. La semana que viene es no me atrevo, el martes, porque creo que la lié, como todo el mundo dije, 27 miércoles, todo el mundo se volvió loco. 27 martes. 27 martes, sí. ¿Qué es lo que quiero hacer? Pues relatar las 10 para poder compartirlas y también, oye, incluso terminar de validarlas con la opinión de la gente por estar aquí. Y sobre todo un paso más allá. Sí quiero compartir cómo hacerlas operativas, cómo hacer para que tu presentación o tu curso o tu taller reúna todo esto. Y lo he titulado, es un poco provocativo, lo he titulado decir, oye, si tenemos 10 claves que el cliente nos revela y nos entrega, como hemos dicho, esto no es esto un no tema, es opcional, son mandatorios. Por lo tanto lo he llamado, pues, los 10 mandamientos en formación o en presentaciones. ¿Qué tienes que hacer con tu presentación o con tu curso para conseguir la satisfacción total? Y esto es lo que voy a compartir, porque yo creo que va a ser muy interesante en esta guía. O sea, no solamente, aquí ya has compartido varios, pero no solamente estos 10 mandamientos los vas a compartir, los que ya has compartido aquí, más el resto, sino que además vas a ir uno por uno diciendo, o sea, dando claves para cómo lograr conseguir cada uno de esos mandatos que ya tenemos que incorporar a la formación. Correcto. No es uno a uno porque te das cuenta luego que hay algunos que tienen una misma respuesta, pero sí decir cuáles son las 10 vías que si incorporas a tus talleres, tu éxito en cuanto a satisfacción de tu público tiene que estar garantizado porque cumple con los 10 mandatos, ¿no? Con los 10 mandamientos. 10 mandamientos. Siempre luego hay márgenes, pero bueno, si aplicamos Pareto, aquí tienes el 80% de la satisfacción de tus participantes. Y para poder participar es un seminario virtual y gratuito. Gratuito además. Muy sencillo, es nada, entrar en la página web de formacionparaformadores.com, y aparece enseguida un banner aquí a la derecha con los 10 mandamientos. Pulsas y te inscribes. Como ha comentado Andrés, ya lo he dicho, es decir, las plazas son limitadas, la sala da la capacidad que da. Si te interesa, apúntate cuanto antes, va a ser muy interesante y además habrá oportunidad también de conversar, charlar y tener un espacio abierto para valorar y poder responder a preguntas de, vale, y en concreto yo que me dedico a cómo hacerlo, pues sí tendrás un espacio para poder preguntar también. Pues muchas gracias, Miguel Ángel, por tus mandamientos. Muchísimas gracias por haberlos compartido aquí en primicia, sí que debo decir, en primicia en Días de Marketing Live TV, desde el canal Puro Marketing TV. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Gracias a ti, Roberto. Nos vemos el día 27, si no es antes, porque yo estaré allí, por supuesto. Por supuesto. Muchas gracias y un auténtico placer. Muchas gracias.